Oramos, amén. Mi pastor, Dios lo bendiga, predíquenos la palabra. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué grato es poder estar en esta noche, en este lugar, para exaltar y adorar a nuestro Dios. Amén. Le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos. Vamos a leer Marcos capítulo 16, Evangelio según Marcos capítulo 16. Yo voy a leer, usted va a seguir la lectura ahí en su Biblia. Desde el verso 1 hasta el verso 8 voy a leer. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Puede sentarse, por favor? Bueno, en esta noche yo quiero aprovechar el tiempo. Espero no ser largo ni demasiado hilar demasiado fino sobre cosas que ya tal vez conocemos. Pero hace días me hicieron una pregunta que me dejó pensando muchísimo, ¿no? Y es que uno de mis compañeros me dice: Darwin, ¿qué hace diferente a tu religión con respecto al resto de religiones que la gente profesa? ¿Qué te hace pensar a ti, Darwin, que tu religión es la verdadera y no que el budismo, el mahometanismo o alguna de estas corrientes religiosas sea la verdad? Y él me hacía un planteamiento hasta interesante. Me dice: si no hubiésemos nacido en Colombia, sino en un país de Asia, por ejemplo, donde practican el budismo, de seguro que nosotros creeríamos que el budismo es la verdad con base en la formación que recibimos. Y yo dije, bueno, puede ser parcialmente cierto esto. Y le respondí que era una muy buena pregunta, y yo siempre he creído que no siempre hay que tener buenas respuestas, sino saber hacer buenas preguntas. Y son preguntas inteligentes que muchos hacen y que procuran respuestas muy convincentes. Y yo quisiera abrir un paréntesis, ¿no? Hay ciertos estudios que no han hecho en nuestra iglesia, los hacen otras organizaciones religiosas. Y básicamente hay dos formas a través de las cuales la gente llega a la iglesia, ¿sí sabía usted? La primera es la enfermedad. La mayoría de gente que ha llegado a nuestra iglesia es porque se enferma o porque una persona cercana está enferma y él decide creer que Dios puede obrar un milagro, y entonces con base en la enfermedad termina creyendo en Cristo. Pero de otro lado están los que tienen problemas de distinta índole, de pronto una pérdida familiar, su matrimonio está a punto de acabarse, tiene problemas económicos. Y eso hace parte solamente de las estadísticas, pero yo podría decir que de las personas que conozco, la gran mayoría han llegado así a la iglesia. Pero hay otro gran grupo que son de esas personas que exigen que desde la razón podamos explicarles por qué debemos creer en Dios. Que desde la razón nosotros podamos argumentar acerca de la necesidad que tiene la gente de conocer a Jesús. Y a mí me parece que la duda de la gente no es malintencionada. Muchas veces lo que buscan
es que nosotros eliminemos el emocionalismo y podamos hacer un planteamiento eficaz acerca de por qué esto es la palabra de Dios, por qué es la verdad, por qué Él es un pecador y por qué necesita de un Salvador. Así que mi respuesta, se llama Sebastián, mientras él iba ahí, fue: Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y es que la resurrección de nuestro Dios, la resurrección de Cristo, es el hecho trascendental que le da sentido a nuestra fe. Y es la resurrección lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. Mahoma está muerto, por si no te habías enterado. Confucio está muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto. Lao Tse y Zaratustra están muertos. Pero nosotros los cristianos creemos que Jesucristo sí murió. Pero el día de hoy estamos absolutamente seguros que Jesucristo, quien es Dios encarnado, ha resucitado y hoy vive en medio de nuestros corazones. Lo creemos porque su tumba está vacía. Y de no haber sido así, no habría cristianismo. Podríamos considerar a Jesús un gran maestro de la moral. Podríamos considerarlo un gran expositor de la tradición judaica. Pero no podría ser nuestro Salvador, porque la muerte logró acabar con sus esperanzas. La muerte de Cristo en la cruz habría sido como la muerte de cualquier otro. Al final, una vida desperdiciada. No habría ninguna esperanza, no habría ningún evangelio que predicar si no fuera por la resurrección. Y esa es la tesis de Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que podríamos decir que es la más grande exposición en defensa de la resurrección de Jesucristo. Y es que parece ser que algunos en la iglesia de Corinto, influenciados por la filosofía de la época, estaban negando una realidad ineludible en la vida de aquellos que hemos conocido a Jesucristo. Y es la realidad de la resurrección de Jesucristo. Y entonces Pablo tiene que decirles a partir del verso 13 del capítulo 15 algo muy interesante. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos solamente en un Cristo que no ha resucitado, somos los seres humanos más dignos de pesar, de conmiseración de absolutamente todos los hombres. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los seres más dignos de lástima. Y es que si la relación que tenemos con Cristo no traspasara el límite de la muerte, sino sobrepasara esa condición que atañe a todos los hombres, la muerte. Si todos los beneficios que nosotros tuviéramos por seguir a Cristo se limitaran a la temporalidad de la vida, no habrían seres humanos más dignos de pesar,
de conmiseración, de lástima que nosotros los cristianos. Estaríamos creyendo en un individuo que sus enseñanzas han trascendido en el tiempo. Estaríamos creyendo en alguien que obró milagros en la vida de la gente mientras caminó por esta tierra. Pero estaríamos estando detrás de un ser humano equiparable con nosotros, porque también la muerte agarró y se lo llevó y acabó con todas sus esperanzas y sus sueños. Pero después de Pablo hacer una disertación filosófica, él se atreve a decir en 1 Corintios capítulo 15, el verso 20, pero ahora, frente a esa disertación que yo les he hecho en relación con que si Cristo no hubiese resucitado, ustedes son dignos del mayor pesar del mundo, yo quiero decirles que esto que anteriormente les he dicho es solo una explicación desde la razón, para decirles a continuación que ahora Cristo nuestro Dios ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Ese es el gran evento de nuestra fe. Si es importante saber que Cristo murió en la cruz del Calvario, claro que es importante. Él es la nueva Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él es. Pero qué impactante saber que la muerte no pudo con Él. Él tenía poder para entregarla, pero también para volverla a tomar. Y por esa razón en esta noche nosotros podemos tener absoluta convicción de que nuestro Dios ha resucitado. Y si Él ha resucitado, Él es las primicias de lo que vendrá a ocurrir con nosotros, porque un día nosotros también resucitaremos para estar para siempre con Él. Aleluya. En la narrativa, en la manera como están descritos los evangelios, y yo no sé si usted se ha fijado en esto, los evangelistas se dan a la tarea de narrar con lujo de detalles lo que ocurrió con la muerte de Jesucristo. Ellos describen hechos muy particulares acerca de la manera como Él fue abofeteado, de cómo Él fue golpeado, el tipo de ropa que utilizó, las lesiones que le provocaron. Son capaces de describir aún los líquidos que se eliminaron de Él como consecuencia de que ese soldado clavara su lanza en el costado de Él. Pero sin embargo, cuando usted lee los evangelios y usted va al detalle de la resurrección de Cristo, nos damos cuenta que falta algo. Ninguno de los evangelistas se toma la tarea de detallar la resurrección. Ninguno de ellos se toma la tarea de comenzar a intentar describir un hecho sobrenatural, de describir qué fue lo que pasó, cómo fue que ese corazón que había dejado de latir hace aproximadamente 3 días, factiblemente comenzó nuevamente a latir. Ellos no entran en ese tipo de detalles, ni en cómo volvió a fluir la sangre por toda su estructura hemodinámica, no. Hay algo interesante detrás de esto, y es que ellos no intentan explicar aquello que por nosotros es inexplicable. Lo sobrenatural no tiene por qué ser explicado. Los milagros no tienen por qué ser explicados, porque al fin y al cabo son milagros. Los milagros requieren ser creídos. Y tal vez a usted le parecerá un poco extraño que yo se lo diga, yo que a veces quisiera pasar por ser razonable y de tener unos conceptos un poco más empíricos. No, la prueba. Pero es que hay cosas que se escapan a la razón. Hay cosas que se escapan a la capacidad que nosotros podamos tener de explicar cómo suceden los eventos. Así que ninguno de los evangelistas se toma el trabajo de comenzar a describir cómo fue que Jesús resucitó.
Ellos han entendido que el hecho de que Jesús resucitara está muy por encima de sus capacidades cognitivas y simplemente se atreven a detallar el hecho ineludible de que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos milagros han ocurrido en la vida de nosotros que no tienen una explicación lógica? Ni tienen por qué tenerla. Porque es que eso le pertenece a este Dios que es capaz de romper las leyes de la naturaleza, de transgredir aquellos que nadie puede explicar. Así que los evangelistas dan una prueba fehaciente acerca del hecho de que Jesucristo ha resucitado, sin entrar en la descripción detallada. Es sencilla la manera como Marcos nos presenta el milagro más extraordinario de la vida de Cristo. Y lo hace intentando enfocarse en un grupo de mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Es importante que nosotros como cristianos, y usted que no conoce hoy a Dios, se atreva a creer aquello que a usted le parece que está por fuera de la razón. Para muchos de nosotros, observar el pasado y entender cómo Dios ha obrado de manera sobrenatural para traernos a este presente, en ocasiones nos hace cuestionarnos acerca del tipo de decisiones que nosotros tomamos. Lo cierto es que el hecho de que nosotros estemos aquí en esta noche no es más que el resultado de la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros. Ninguno de nosotros ha sido tan bueno como para tomar las decisiones correctas en la vida. Ninguno de nosotros es tan experto en la toma de decisiones como para saber exactamente cuáles tomar. Pero qué importante que nosotros hoy reconozcamos con humildad que ha sido el hecho de creer que este Dios tiene el control absoluto de todo, que nuestras vidas desde el día que se la entregamos le ha pertenecido y que Él se ha encargado de mover todo a nuestro alrededor para traernos a este presente. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria. La resurrección de Jesucristo es el hecho sobrenatural más importante ocurrido en la historia de la humanidad. El hecho de que Jesucristo se levantara de entre los muertos le otorgó sentido al proyecto de Dios para con nosotros. Eso que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, el verso 15, cuando posterior a la caída del hombre aparece una promesa que no muchos entendían acerca de cómo la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero también esta le heriría en la cabeza. Tal vez nadie lo entendió, pero esa era una promesa trascendente en el tiempo. Tal vez ninguno de nosotros tenía esperanza frente al pecado. Tal vez ninguno de nosotros era capaz de librarse de esta condición humana que lo hacía esclavo del pecado. Tal vez si alguno de nosotros acá en esta noche nos preguntaran cómo pudimos librarnos de algunos vicios, cómo pudimos librarnos de algunos pecados que nosotros practicábamos, tal vez la lógica y la razón no logre darles respuesta. Muchos de los que estamos aquí buscamos ayuda en todos los lugares. Tal vez muchos de nosotros pudimos haber pertenecido a esos grupos que desde la moral buscan mejorar la condición del hombre. Pensamos que era la academia, pensamos que era la moral, pensamos que era la religión tradicional, pero al final nos dimos cuenta que lo que hacíamos era correr un poco el tiempo, pero seguíamos siendo esclavos del pecado hasta que un día se apareció frente a nosotros el resucitado. Y nosotros que íbamos camino de Emaús, se hizo a nuestro lado.
Aquí no se trata de que a través de formas del lenguaje, de pensamiento positivista, a través de la repetición y la repetición de cosas, podamos dejar de hacer aquello que para nosotros es imposible dejar de hacer. A mí poco me gusta contar testimonios y menos de terceros. Pero yo tengo un familiar quien yo participé porque viví en la casa de ellos. Celebré los cumpleaños de su abstinencia al alcohol y alcanzó a celebrar como 17 años de abstinencia. Pertenecía a un grupo a la AA, ¿sí? Y uno iba y celebraba eso con ellos. Yo los acompañaba, era una partida de torta y una celebración porque llevaba 17 años. Recuerdo que fue la que celebré. Pero al siguiente año yo dejé de vivir con ellos y un día mi familiar me llama y me dice: no te imaginas el problema que tenemos. Y yo le dije: ¿qué pasó? Digo, imagínate que esta persona a la que le celebramos el cumpleaños número 17, pues abandonó el alcoholismo, pero ahora es ludópata. Hemos perdido todo. Empezó a jugar en los casinos y perdió casa, perdió carros, perdió taxis, comprometió el dinero de todo. Me hace recordar una frase de un himno antiguo: por sus fuerzas algunos hombres se reforman, pero se quedan siendo siempre siervos de Satán. Pero a nosotros que se nos apareció el resucitado, a nosotros que se nos cruzó en el camino el que se levantó de entre los muertos, no requerimos pensamientos positivistas. No requerimos de terapias de choque que nos ayuden a eliminar aquella fuente de pecado que habita en nosotros. Desde el día en que nosotros nos encontramos con Jesucristo, su Espíritu nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y la obra del Espíritu Santo comenzó a llevarse a cabo en nosotros. Así que un día cualquiera, mi papá por ejemplo, que era el gerente de las ferias y fiestas de mi pueblo, un día se encontró con Jesucristo y entonces nunca más para siempre, como la historia del pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, nunca más para siempre. Qué bueno que en esta noche nos convenzamos de que nosotros no estamos aquí como consecuencia de que nos hayan lavado el cerebro. No estamos aquí como consecuencia de que las palabras del predicador esa noche fueron grandilocuentes y logró convencernos. Nosotros estamos aquí porque el hecho de que Jesucristo haya resucitado le dio un cambio total a la historia de la humanidad. Hubo un antes y después de que Jesucristo resucitara. A partir del día en que Cristo resucitó, se abrió una esperanza para toda la humanidad, y es que este Dios todopoderoso pagó el precio por su pecado y pudo obtener la justicia que usted no podía obtener. Es impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Es impresionante saber que nosotros no jugamos a ser. Hermano, nosotros no jugamos a ser. Nosotros somos o no somos hijos de Dios. Y quien en esta noche no se haya encontrado con el resucitado y siga intentando luchar con sus formas para solucionar aquello que desde ningún ámbito será posible solucionar, yo lo quiero invitar a que en la noche de hoy usted acepte el llamado de este Dios a que su justicia sea derramada sobre su vida y ocurra una transformación total en su existencia. Este Dios es capaz de hacer aquello que la moral es incapaz de hacer en la vida de los humanos. Si los gobiernos entendieran la labor social que hace la iglesia a través de la predicación de la palabra de Dios, estaríamos en los lugares más eminentes de la sociedad. Porque es que el borracho y maltratador de sus hijos y su esposa
el día que se encontró con Jesucristo, dejó de ser borracho, dejó de ser maltratador, dejó de ser el que golpeaba a su esposa. Aquel que era ladrón, el día que se encontró con el resucitado, de una vez para siempre dejó de ser ladrón. Aquel que era asesino dejó de ser asesino. Pero nosotros, a través de métodos como el encierro, como la psicoterapia, como la medicina, como los fármacos, intentamos resolver lo que solo Dios, lo que solo Dios es capaz de hacer. Y no intente convencerme a mí. Yo me he gastado la vida estudiando los mecanismos a través de los cuales en el cerebro se generan receptores para la nicotina, para el cannabis, para la morfina, para todo eso. Y no hay forma. Pero yo conozco gente. Yo los conozco. No me lo han tenido que contar, yo los he visto. Que un día entraron por esa puerta siendo tal vez el desecho de la sociedad, siendo ese tipo de personas que nadie quiere juntarse con ellas, pero se encontraron con el resucitado, y el poder de este Dios todopoderoso fue capaz de bloquear todos los receptores que se habían activado en su cerebro. Fue capaz de acabar con ese síndrome de abstinencia que ellos tenían. Qué bueno saber en esta noche que nosotros no creemos en una deidad que fue simplemente deificada por los humanos, pero que la muerte acabó con ellos. Nosotros no creemos en Siddhartha Gautama, porque de seguro su tumba está allí como una muestra, como el reflejo de que la muerte pudo con él. No creemos en Lao Tse, porque también su tumba está ocupada tal vez por un polvillo de sus huesos. No creemos tampoco en alguna forma de pensamiento en la que las nuevas deidades han aparecido en nuestra sociedad. Nosotros creemos en un Dios que sí es cierto que murió, pero que si el día de hoy usted tuviese la posibilidad de ir hasta su tumba allá en Jerusalén, se seguiría encontrando con un letrero que dice: no está aquí, no está aquí. Él ha resucitado, Él ha resucitado. Nuestro Dios vive para siempre. Esa es la clase de Dios que nosotros predicamos. Porque es que en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo, del Cristo resucitado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué grato saber que estamos en el lugar correcto, con el Dios correcto. Que no estamos llenos de dudas. Que nosotros hoy estamos seguros que hemos creído en el único y verdadero Dios. Así que, amigos, si tú hoy estás aquí sin Cristo, por favor no te vayas sin rendirte por completo al Cristo resucitado. No te vayas sin entregarle toda tu ansiedad, temor, dolor, tristeza, sin entregarle todo lo que tú eres. Qué bueno que hoy deposites toda tu fe en Él como aquel que murió, pero que también resucitó para reconciliarnos con Dios. Me agrada lo que dice Romanos 10, el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Voy a invitarle a estar en pie en esta hora.
No sé si hay alguien que en esta noche necesite encontrarse con este Dios, con el único y verdadero Dios. De pronto ahí hay alguien que necesite encontrarse con Jesucristo. Porque si nuestro Dios resucitó, hay esperanza, hay oportunidad, hay una opción gloriosa de salvación. No la luz que ven aquellos al morirse, sino la luz verdadera que es Cristo para nosotros. Así que yo quisiera invitar en esta noche a alguien que quiera entregar su vida a Cristo. Alguien que necesite a este Salvador en su vida. Alguien que necesite a Dios en su corazón. Yo quisiera invitarlo a que pase aquí al altar. Queremos orar por usted. Queremos orar para que su vida sea transformada por el poder del Cristo resucitado. Este Dios que tiene todo poder para obrar, para hacer, para cambiar. Vamos a orar en esta noche. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, bendito Dios, obra en la vida de cada amigo. Tu palabra ha sido predicada, Señor, pero la obra te pertenece a ti. Tú eres quien puede convencer al hombre, Señor, de su condición de pecado. Yo te pido, Señor, que en esta hora toques el corazón de los amigos. Dios del cielo, que obres de manera especial en el corazón de alguien que hoy te necesita, que hoy requiere que tú obres en su vida. Dios del cielo, yo te pido que con poder y autoridad toques la vida de alguien, Señor, que hoy requiere que tú vengas a su vida y la transformes, la cambies. Alguien que tal vez está cansado de luchar con sus propias fuerzas. Alguien que lo ha intentado todo, que ha buscado sus propios métodos, pero no ha podido, Señor. Pero qué bueno saber que tú hoy tienes todo poder y toda autoridad para obrar. Que tú eres Dios sobre todas las cosas, capaz de cambiar la vida del ser humano, capaz de darle un antes y un después a aquellos que te conocemos. Obra, Señor, en la vida de nuestros amigos en esta noche. Te lo pedimos a ti, bendito Dios. Oh Dios del cielo, obra de manera especial. Transforma, Señor, la vida de los que hoy te necesitan, bendito Dios.